Estás escuchando Soft Talk Sleep. Los soles, estrellas que iluminan el universo. El espacio se despliega en una calma profunda, extendiéndose sin prisa, un vasto escenario donde la luz tarda años, siglos o incluso milenios en recorrer de un punto a otro. En medio de esa inmensidad silenciosa, existen cuerpos que irradian energía de manera constante, predecible y armoniosa, sosteniendo un delicado equilibrio durante millones o miles de millones de años. Estos cuerpos son los soles, estrellas activas que transforman materia en luz y calor, que iluminan sistemas enteros con una regularidad casi infinita y que, sin recurrir a estallidos ni alteraciones violentas, mantienen la continuidad de la vida cósmica y la estabilidad de su entorno. Y aunque desde lejos los soles parecen silenciosos y constantes, cada uno de ellos es un sistema dinámico en el que fuerzas invisibles se equilibran, la materia se transforma en energía y la luz nace en su núcleo para viajar por años sin interrupciones. En este video, exploraremos cómo funcionan los soles, cómo se mantiene su equilibrio, cómo su tamaño, temperatura y composición química determinan su comportamiento, y cómo, en medio de la vastedad del universo, cada estrella cuenta su propia historia luminosa. Un sol como equilibrio silencioso y latido constante. Cuando miramos el sol desde la Tierra, todo parece simple. Una esfera brillante en el cielo, siempre en el mismo lugar, marcando los días y las estaciones. Da la sensación de algo estable, casi inmóvil. Sin embargo, esa calma es solo una apariencia. En realidad, un sol es uno de los sistemas más activos y complejos del universo, sostenido no por la quietud, sino por un equilibrio constante entre fuerzas opuestas. Desde el punto de vista astrofísico, un sol no es sólido ni estático. Es una enorme esfera de gas extremadamente caliente, compuesta principalmente por hidrógeno y helio. Todo ese material se mantiene unido gracias a la gravedad, que empuja cada partícula hacia el centro sin descanso. Pero al mismo tiempo, desde ese mismo centro, surge una fuerza que intenta expandirlo constantemente. El hecho de que el Sol no colapse ni se disperse es resultado de un balance perfecto entre estas dos tendencias contrarias. La gravedad actúa como un abrazo continuo hacia adentro. Cada capa del Sol ejerce presión sobre la siguiente, comprimiendo el gas cada vez más conforme se acerca al núcleo. Esa compresión no ocurre de golpe, sino de manera gradual y persistente. A medida que el material se concentra en el centro, la presión aumenta y, con ella, la temperatura. En el núcleo solar, estas condiciones alcanzan valores tan extremos que desafían cualquier experiencia cotidiana. Es allí, en ese corazón invisible, donde comienza el verdadero motor del Sol. Bajo millones de grados de temperatura y una presión abrumadora, los átomos de hidrógeno se mueven a velocidades increíbles. Normalmente, estos núcleos se repelen entre sí debido a su carga eléctrica, como dos imanes del mismo polo. Pero en el núcleo del Sol, la gravedad ha comprimido tanto el material que esa repulsión deja de ser un obstáculo insuperable. Cuando dos núcleos de hidrógeno logran acercarse lo suficiente, ocurre la fusión nuclear. No es una explosión ni una reacción violenta. Es una transformación suave, casi silenciosa, en la que los núcleos se unen para formar helio. En cada una de estas reacciones se libera una cantidad minúscula de energía. Tan pequeña que, aislada, parecería insignificante. Pero el núcleo del Sol no realiza una sola reacción. Realiza cantidades inimaginables de ellas, segundo tras segundo, sin pausa. En nuestro Sol, millones de toneladas de hidrógeno se convierten en helio cada segundo. Y una fracción diminuta de esa masa se transforma directamente en energía, siguiendo la profunda relación entre masa y energía que rige el universo.
Esa conversión constante es el verdadero latido del Sol. Este latido no es irregular ni caótico. Es estable, predecible y continuo. Como un corazón que late sin que lo notemos, sosteniendo la vida sin llamar la atención. Gracias a este proceso, el Sol genera una presión hacia afuera que contrarresta exactamente la fuerza de la gravedad que intenta colapsarlo. Ninguna de las dos fuerzas domina por completo. Ambas se equilibran, manteniendo al Sol en una forma estable durante miles de millones de años. La energía producida en el núcleo no sale inmediatamente al espacio. Su viaje hacia la superficie es lento, casi meditativo. Durante cientos de miles de años, la energía avanza apenas unos centímetros a la vez, siendo absorbida y reemitida innumerables veces. Más adelante, cerca de la superficie, el calor se transporta mediante movimientos suaves del plasma, en un ciclo continuo de ascenso y descenso, similar a una respiración profunda. Finalmente, esa energía alcanza la superficie visible del Sol y se libera al espacio en forma de luz y calor. La luz que vemos hoy puede haber iniciado su viaje cuando los primeros humanos aún no existían. Aún así, llega a nosotros de manera constante, sin sobresaltos, iluminando la Tierra día tras día con una regularidad asombrosa. Este flujo continuo es lo que distingue a los soles activos de los fenómenos más violentos del cosmos. Aquí no hay colapsos súbitos ni estallidos impredecibles. Todo ocurre de forma rítmica, ordenada, casi elegante. Incluso cuando el equilibrio se altera ligeramente, el propio Sol se encarga de corregirse. Si el núcleo se comprime más de lo habitual, la fusión se acelera y la presión aumenta, empujando hacia afuera. Si la presión disminuye, la fusión se ralentiza, permitiendo que la gravedad recupere el control. El sistema se autorregula de manera natural. Nuestro Sol ha mantenido este equilibrio durante aproximadamente 4.500 millones de años. Y seguirá haciéndolo durante varios miles de millones más. Otros soles, con masas distintas, viven este mismo proceso durante tiempos más cortos o más prolongados, pero todos comparten la misma lógica fundamental, una estabilidad que no nace del reposo, sino de una actividad interna constante y perfectamente sincronizada. Comprender esto cambia por completo la forma en que vemos al Sol. Ya no es solo una fuente de luz en el cielo, sino un sistema dinámico, silencioso en apariencia, pero profundamente activo en su interior. Y mientras observamos uno solo desde nuestro pequeño rincón del espacio, existen miles de millones más repartidos por la galaxia, repitiendo este mismo latido constante, cada uno a su manera, iluminando el universo sin prisa y sin descanso. Núcleo, química y superficie. Aunque pueda parecer contradictorio, el lugar más energético de un Sol es también el más silencioso y sereno. En el núcleo, donde se desarrolla la fusión nuclear que convierte hidrógeno en helio, no hay caos ni violencia, existe un equilibrio preciso que se mantiene durante millones, incluso miles de millones de años. La presión es colosal, resultado del peso de todas las capas externas que comprimen el centro estelar, y la temperatura alcanza millones de grados. En ese entorno, las partículas se mueven a velocidades extremas, colisionan y se fusionan, liberando energía, pero todo ocurre dentro de márgenes estrechos. Cada reacción individual es casi insignificante, pero la suma de millones de ellas sostiene la luminosidad del Sol durante eones. Si la temperatura aumenta, la fusión se acelera y la presión crece, equilibrando la gravedad. Si disminuye, la fusión se ralentiza y la gravedad comprime nuevamente el núcleo. Así, el Sol regula su propio corazón de manera constante y silenciosa, latido tras latido, reacción tras reacción, generando un flujo de energía ininterrumpido. Esa energía inicia un viaje largo y complejo a través del interior estelar. Primero atraviesa la zona radiactiva,
donde los fotones se dispersan, absorben y reemiten en innumerables colisiones, avanzando de manera lenta y gradual, como un murmullo que se propaga a través de un bosque denso. Luego llega a la zona convectiva, donde enormes corrientes de plasma caliente ascienden y descienden, transportando calor de forma ordenada y rítmica. Cada capa actúa en perfecta sincronía con el núcleo, cada movimiento, cada transición, es un acto de armonía calculada. Durante miles o cientos de miles de años, la energía realiza este recorrido, hasta que finalmente alcanza la superficie visible, la fotosfera, una frontera difusa y luminosa donde el material se vuelve transparente, permitiendo que la luz escape al espacio. Aunque activa, esta superficie se comporta de manera estable, los patrones de plasma emergen con suavidad, reflejo de la dinámica interna, pero sin romper la calma global. La energía se libera continuamente, de manera constante y ordenada, marcando la presencia del Sol en el cosmos sin necesidad de destellos ni estridencias. El tiempo, para un Sol, tiene una dimensión diferente. Escalas que para los humanos parecen inconmensurables son apenas lapsos breves. Durante su fase estable, el hidrógeno del núcleo se transforma gradualmente en helio, liberando energía de forma constante y regulada. Los cambios internos ocurren lentamente, el núcleo se vuelve más denso, los elementos se reorganizan, pero la estrella se ajusta sin perder equilibrio. Incluso soles de masas similares pueden diferir ligeramente en luminosidad, temperatura superficial o duración de su fase activa debido a pequeñas variaciones químicas iniciales. Cada estrella es un registro silencioso de su origen, un testimonio de la nube de gas y polvo que la formó, de los materiales disponibles y de la historia de su región del universo. Esta herencia química no introduce caos ni complejidad innecesaria, aporta diversidad y matices a un proceso fundamentalmente estable. La temperatura de la superficie es otro lenguaje silencioso. Los soles más fríos irradian luz rojiza, cálida y suave, liberando energía de manera pausada pero constante. Los intermedios, como nuestro Sol, emiten tonos amarillos equilibrados, suficientes para iluminar sistemas planetarios enteros durante miles de millones de años. Los más calientes irradian luz blanca o azul, reflejo de núcleos más activos y de fusión más rápida. Cada color es una huella del equilibrio interno, una expresión de la energía regulada que fluye desde el corazón de la estrella. La luz viaja a través del espacio como un mensaje silencioso, llevando información sobre presión, temperatura, composición y estabilidad. La luminosidad, por su parte, revela la presencia real de la estrella. No depende de la distancia ni del punto de observación, es la energía que se emite continuamente, un flujo ordenado que atraviesa el universo durante millones de años sin perder su constancia. Los soles más pequeños irradian suavemente, afectando solo a su entorno inmediato, mientras que los más grandes iluminan regiones enteras del espacio interestelar. En todos los casos, la luminosidad permanece estable gracias al equilibrio preciso entre gravedad y presión interna generada por la fusión nuclear. Este flujo constante no se manifiesta como destellos o explosiones aisladas, sino como una corriente prolongada de energía que marca el paso del tiempo de manera silenciosa y firme. La química de cada sol añade matices adicionales. La proporción de hidrógeno, helio y elementos más pesados influye en la manera en que la energía se transporta desde el núcleo hacia la superficie, regula la opacidad del material estelar y suaviza el flujo luminoso. Con el tiempo, a medida que el hidrógeno se transforma en helio y los elementos pesados se redistribuyen, la estrella ajusta su estructura interna sin perder estabilidad. Incluso cambios aparentemente pequeños en la composición inicial pueden traducirse en variaciones sutiles en luminosidad, temperatura y evolución, pero siempre dentro de un marco de regularidad que preserva la constancia de la luz emitida. Mientras tanto,
El universo sigue su danza a ritmos diferentes. Nubes de gas colapsan, sistemas planetarios emergen y colisionan, agujeros negros devoran materia y galaxias se reorganizan, pero los soles continúan irradiando energía de manera constante. Su estabilidad los convierte en faros permanentes, puntos de referencia que sostienen procesos dependientes de su luz y calor, marcando ritmos cósmicos con serenidad. La luz que emiten no solo ilumina, sino que también transporta información, revela la presión interna, la temperatura, la densidad y la composición de la estrella, incluso a millones de años luz de distancia. Cada sol, desde el más tenue hasta el más brillante, es un testimonio de orden y paciencia. Su color, luminosidad y estabilidad son evidencia de un equilibrio profundo, entre presión y gravedad, entre temperatura y energía, entre tiempo y permanencia. Los soles actúan como narradores silenciosos, transmitiendo la historia de su existencia a través de la luz, mientras el universo continúa evolucionando a su alrededor. La constancia de su emisión convierte al cosmos en un escenario iluminado de manera continua, donde la diversidad de colores y temperaturas forma un mosaico armonioso y gradual. Desde los tonos rojizos de los soles pequeños hasta los blancos y azules de los más masivos, cada estrella es un nodo en la red de luz que sostiene la calma del universo. Esta luz no grita ni exige atención, viaja con paciencia, transportando información sobre procesos que han permanecido estables durante tiempos que escapan a toda percepción humana. Cada fotón que escapa de la superficie es un mensajero de equilibrio, de transformación ordenada, de tiempo profundo y sostenido. Incluso cuando el Sol alcanza su vejez y comienza a agotar su combustible nuclear, los cambios ocurren de manera gradual. La transición hacia etapas finales no es repentina, sino un ajuste pausado de la estructura interna, una reorganización lenta que marca el paso del tiempo con delicadeza. El brillo puede variar, la temperatura superficial puede cambiar ligeramente, pero la esencia del equilibrio interno se mantiene durante largos periodos. La estrella sigue siendo, mientras pueda, un faro constante en el cosmos. Así, innumerables soles activos continúan irradiando luz y calor, cada uno con su propia firma de temperatura, color y luminosidad. La galaxia se llena de estos testigos silenciosos, manteniendo el equilibrio energético y proporcionando estabilidad al universo. La luz de cada estrella cuenta su historia, un relato de transformación, paciencia, constancia y orden. No hay estridencias ni destellos aleatorios, solo energía regulada, fluyendo desde el corazón del núcleo hasta el espacio profundo, sosteniendo la calma y la continuidad del cosmos durante eones. El universo, entonces, se convierte en un escenario de luz sostenida, un lienzo de colores graduales, un mosaico de soles que, sin prisa ni violencia, reflejan el equilibrio profundo que los gobierna. Cada estrella es un poema de física, química y tiempo, una expresión de orden en medio de la vastedad del espacio. La luz que emiten, constante y paciente, es la evidencia de que, en el corazón de cada sol, existe un equilibrio silencioso, profundo y duradero, capaz de sostener la vida de sistemas planetarios enteros y mantener iluminado el cosmos durante eras completas. Más allá del tamaño y de la temperatura, existe otra cualidad fundamental que define cómo un sol se manifiesta en el universo, su luminosidad. A diferencia del brillo aparente, que depende de la distancia y del punto desde el que se observe, la luminosidad es una propiedad intrínseca. Habla de cuánta energía produce una estrella de forma continua y la libera al espacio en todas las direcciones. Es, en cierto sentido, la medida de su presencia real, de cuánto influye en el entorno que la rodea. La luminosidad no surge de un único factor aislado, sino de la combinación equilibrada de varios elementos. El tamaño del Sol es uno de ellos, una superficie más extensa permite que se libere más energía al mismo tiempo. La temperatura también desempeña un papel crucial,
ya que incluso pequeñas variaciones en ella pueden traducirse en grandes diferencias en la cantidad de luz emitida. Sin embargo, lo verdaderamente notable es que, mientras el Sol se mantiene en equilibrio, todos estos factores se ajustan entre sí para producir una emisión estable y sostenida. Nuestro Sol es un ejemplo claro de esta constancia. A lo largo de millones de años, la cantidad total de energía que emite apenas varía. No hay cambios abruptos ni interrupciones prolongadas. Esta regularidad ha permitido que los procesos que dependen de su luz se desarrollen de forma continua, sin sobresaltos. Desde una perspectiva humana, su luminosidad parece inmutable, casi eterna. Otros soles, tanto más pequeños como más grandes, siguen el mismo principio, aunque con intensidades distintas. Cada uno posee una firma luminosa propia, una especie de identidad energética que lo distingue. Algunos emiten apenas una fracción de la energía del Sol, pero lo hacen de manera tan persistente que su influencia, con el paso del tiempo, se vuelve profunda. Estos soles de baja luminosidad iluminan su entorno inmediato con suavidad. No dominan grandes regiones del espacio, ni destacan por su intensidad, pero su luz permanece presente durante periodos casi inconcebibles. Durante miles de millones de años, bañan lentamente su entorno con una energía constante, permitiendo que los procesos que dependen de esa luz evolucionen sin prisa. Su influencia no se mide por su alcance inmediato, sino por su duración. En contraste, existen soles cuya luminosidad supera ampliamente la del Sol. Estos cuerpos liberan cantidades enormes de energía cada segundo, iluminando vastas regiones del espacio interestelar. Su presencia puede sentirse a distancias enormes, marcando de manera clara el entorno que los rodea. Sin embargo, incluso en estos casos, la emisión no es desordenada ni errática. La estrella ajusta su estructura interna para sostener ese nivel elevado de producción energética. La gravedad y la presión generada por la fusión nuclear se equilibran de forma precisa, permitiendo que la luminosidad se mantenga estable mientras dura la fase activa. No se trata de un gasto energético caótico, sino de un flujo continuo y organizado. Lo más importante es que, independientemente de su magnitud, la luminosidad de un sol no se manifiesta como destellos aislados ni como eventos puntuales. Es una corriente constante. La energía se produce en el núcleo, viaja lentamente hacia la superficie y se libera al espacio de manera ininterrumpida. Esta regularidad es la que permite que la luz viaje durante millones de años sin perder su carácter estable, cruzando enormes distancias sin alterarse. Con el paso del tiempo, la luminosidad de un sol puede cambiar, pero estos cambios son extremadamente graduales. A medida que el combustible nuclear se transforma, la producción de energía se ajusta poco a poco. Desde una escala humana, estas variaciones son prácticamente imperceptibles. El Sol parece siempre el mismo, fijo en su papel de fuente constante de luz. En ese mismo estado se encuentran innumerables soles repartidos por la galaxia. Cada uno aporta su propia intensidad al fondo luminoso del universo. Algunos lo hacen de manera discreta, otros con mayor fuerza, pero todos contribuyen a mantener el cosmos iluminado de forma continua. Así, la luminosidad no es un destello pasajero ni una explosión repentina. Es una presencia sostenida. Una forma tranquila y persistente de ocupar el espacio con energía ordenada. Gracias a esa constancia, el universo no depende de eventos extremos para brillar, sino de millones de soles que, en silencio, mantienen encendida la luz del cosmos. Cuando se observa con mayor atención la luz emitida por los soles activos, el color deja de ser un simple detalle visual y se convierte en una clave silenciosa para comprender lo que ocurre en su interior. No es un adorno ni una característica superficial.
Es el resultado directo de un equilibrio profundo entre temperatura, tamaño y energía producida de forma constante. Cada sol expresa su estado interno a través de la tonalidad de su luz, y lo hace sin cambios bruscos, de manera estable y predecible. En el extremo más suave de este espectro se encuentran los soles que emiten una luz rojiza. Esta coloración indica que su superficie tiene una temperatura relativamente menor en comparación con otras estrellas, aunque sigue siendo extremadamente alta desde cualquier referencia humana. En estos soles, la energía se libera de forma pausada. Su brillo no se proyecta a grandes distancias, pero se mantiene constante durante periodos extraordinariamente largos. La suavidad de su luz es, en realidad, una manifestación de su estabilidad prolongada. A medida que la temperatura superficial aumenta, el color comienza a desplazarse lentamente hacia tonos anaranjados y luego amarillos. Esta transición no ocurre de forma abrupta, sino como parte de una continuidad natural. En este rango se encuentran muchos soles de tamaño medio, incluidos aquellos similares al nuestro. La luz amarilla refleja un equilibrio eficiente entre la producción de energía en el núcleo y su liberación hacia el espacio, permitiendo una luminosidad sostenida durante miles de millones de años sin grandes variaciones. Más allá de este punto, existen soles con superficies aún más calientes. Su luz se percibe como blanca intensa o incluso azulada, una señal clara de que la energía se libera con mayor intensidad por unidad de superficie. Estos soles poseen núcleos altamente activos, donde la fusión nuclear ocurre a un ritmo acelerado. Sin embargo, incluso en estos casos, el proceso sigue siendo ordenado. La estrella mantiene su estructura gracias a un equilibrio cuidadosamente sostenido entre la gravedad y la presión generada por la energía. Lo notable de este fenómeno es que el color de un sol no cambia de un momento a otro. No hay alternancias repentinas ni transiciones rápidas. Cualquier variación cromática ocurre de manera extremadamente lenta, a lo largo de millones de años, conforme el Sol evoluciona y sus condiciones internas se ajustan gradualmente. Desde una perspectiva cercana, la luz de un Sol parece inmutable, una presencia constante que no genera sobresaltos ni exige atención. Además, el color de un Sol también influye en la forma en que su energía se distribuye en el espacio. Los soles más calientes emiten una mayor proporción de su energía en longitudes de onda más cortas, mientras que los soles más fríos lo hacen en longitudes de onda más largas. Esta diferencia técnica se traduce de manera simple en la percepción del color, pero tiene implicaciones profundas en cómo la energía se propaga y afecta a su entorno. Así, el universo se llena de una gama continua de luces estelares. No existen fronteras rígidas entre un color y otro, sino transiciones suaves y graduales. Cada sol ocupa su lugar dentro de este espectro, aportando su propia tonalidad al conjunto luminoso sin romper la armonía general. Con el tiempo, esta diversidad cromática se convierte en una forma tranquila de leer el estado del cosmos. Sin necesidad de eventos dramáticos ni transformaciones abruptas, los soles comunican su naturaleza interna a través de una luz constante. De este modo, el espacio permanece iluminado de manera uniforme y silenciosa, sostenido por innumerables fuentes de luz que, sin prisa ni estridencias, reflejan el equilibrio profundo que gobierna al universo. La edad de los soles y la calma de la madurez. A lo largo de su vida activa, un sol atraviesa etapas que, aunque extensas, se desarrollan con una regularidad notable. Una vez que alcanza su fase estable, pasa la mayor parte de su existencia en un estado de equilibrio que puede describirse como madurez tranquila. Durante este periodo, la producción de energía se mantiene constante y la estructura interna apenas varía de forma perceptible. La edad de los soles y la calma de la madurez. A lo largo de su vida activa,
un Sol atraviesa etapas que, aunque extensas, se desarrollan con una regularidad notable. Una vez que alcanza su fase estable, pasa la mayor parte de su existencia en un estado de equilibrio que puede describirse como madurez tranquila. Durante este periodo, la producción de energía se mantiene constante y la estructura interna apenas varía de forma perceptible. Durante esta larga etapa, la luminosidad puede aumentar ligeramente con el paso de miles de millones de años, pero este incremento es tan suave que resulta imperceptible en escalas cortas. El Sol sigue brillando de la misma manera general, manteniendo una emisión de energía ordenada y sostenida. De forma similar, la temperatura superficial permanece dentro de un rango estable. No hay fluctuaciones abruptas ni cambios de color repentinos. La luz emitida conserva su carácter constante, viajando por el espacio como una señal continua de estabilidad. En muchos casos, esta madurez representa la fase más extensa en la vida de un Sol. La estrella pasa la mayor parte de su existencia en este estado, sin prisas ni transiciones rápidas. Desde una perspectiva amplia, es un periodo de calma prolongada. Mientras tanto, el entorno del Sol puede cambiar. El espacio a su alrededor evoluciona, otros soles nacen o alcanzan su propia madurez, pero la estrella continúa su actividad sin alterarse. Su edad avanza de manera silenciosa, integrada en el flujo lento del tiempo cósmico. Así, la edad de un Sol no es una marca de desgaste inmediato, sino una acumulación pausada de transformaciones internas. Durante su madurez, el Sol permanece como una fuente constante de luz y energía, acompañando al universo con una presencia estable y predecible. Soles similares al nuestro, variaciones de un mismo equilibrio. Dentro de la enorme diversidad de soles activos que pueblan el universo, existe un grupo que destaca no por su intensidad ni por su rareza, sino por todo lo contrario. Son estrellas que se caracterizan por su estabilidad, por su comportamiento predecible y por una forma de existir marcada por la constancia. Se trata de los soles similares al nuestro, estrellas que pueden entenderse como variaciones suaves de un mismo equilibrio fundamental. Estas estrellas comparten con el Sol características clave, una masa comparable, una temperatura superficial moderada y una luminosidad estable. En su interior, la fusión de hidrógeno ocurre de manera ordenada y sostenida, manteniendo el delicado balance entre la gravedad que comprime el núcleo y la energía que intenta expandirlo. Este equilibrio no es frágil ni momentáneo, sino sorprendentemente duradero. Durante miles de millones de años, estas estrellas permanecen en una fase de estabilidad prolongada. Su estructura interna cambia tan lentamente que, desde una escala humana, resulta prácticamente inmóvil. La energía fluye de forma constante desde el núcleo hacia la superficie, y luego se libera al espacio sin interrupciones ni sobresaltos. Es un proceso repetitivo, casi monótono, pero precisamente en esa repetición reside su fortaleza. Aunque se las agrupa bajo una misma categoría, no todas son idénticas. Algunas son ligeramente más grandes, otras un poco más pequeñas. Algunas brillan con una tonalidad apenas más cálida, otras con una luz ligeramente más fría. Sin embargo, estas diferencias son sutiles. No alteran el comportamiento general de la estrella ni rompen su equilibrio interno. Cada una ajusta su ritmo de fusión y su estructura para sostener una estabilidad propia, pero siempre dentro de un marco común. Estas pequeñas variaciones se reflejan en cambios suaves en la luminosidad o en el color de la luz emitida. No hay saltos bruscos ni transformaciones repentinas. Todo ocurre de manera gradual, casi imperceptible. Es como si cada estrella interpretara la misma melodía con ligeros matices, manteniendo siempre la armonía básica. En términos astronómicos,
Existen muchas estrellas relativamente cercanas que se consideran análogas al Sol. Algunas tienen una edad similar, otras son más jóvenes y apenas comienzan su larga etapa de estabilidad. Otras, en cambio, son más antiguas y se encuentran avanzando lentamente hacia etapas posteriores de su evolución. Aún así, mientras permanecen en esta fase activa principal, todas comparten una emisión de energía constante y una estructura bien organizada. En la superficie de estas estrellas pueden observarse fenómenos moderados, regiones ligeramente más frías, áreas más calientes, cambios sutiles en la actividad superficial. Sin embargo, estos eventos no afectan el equilibrio global. Son variaciones superficiales que no alteran el funcionamiento profundo del Sol. El núcleo continúa fusionando hidrógeno con regularidad y la energía sigue su camino hacia el exterior sin interrupciones significativas. Esta estabilidad prolongada convierte a los soles similares al nuestro en fuentes de energía particularmente confiables dentro del universo. No destacan por extremos ni por comportamientos violentos. Su importancia radica en su regularidad. Durante miles de millones de años, mantienen una presencia constante, iluminando su entorno sin prisa y sin cambios abruptos. Al observar este conjunto de estrellas, se hace evidente que nuestro Sol no es una excepción ni una rareza. Forma parte de una amplia familia de soles tranquilos y persistentes, repartidos por la galaxia. Cada uno ilumina su región del espacio de manera silenciosa, repitiendo el mismo patrón básico una y otra vez, como si el universo confiara en estos sistemas estables para mantener su continuidad. Con el tiempo, como todas las estrellas, estos soles evolucionarán. Su equilibrio cambiará lentamente y darán paso a nuevas etapas. Pero durante esta fase prolongada de estabilidad, permanecen como ejemplos claros de cómo la fusión nuclear puede mantenerse bajo control durante escalas de tiempo inmensas. En ese estado, continúan emitiendo luz y calor de forma constante, recordando que gran parte del universo no está sostenida por eventos extremos ni por explosiones espectaculares, sino por procesos lentos, repetitivos y profundamente equilibrados, que operan en silencio durante miles de millones de años. Aunque cada sol activo posee características propias, todos comparten un origen común basado en los mismos principios físicos fundamentales. La diversidad que se observa entre ellos no surge de procesos distintos ni de casualidades, sino de variaciones graduales en condiciones iniciales como la masa, la composición química y el entorno en el que se formaron. De este modo, el universo no presenta una colección caótica de estrellas aisladas, sino un conjunto coherente y ordenado de soles que siguen un mismo esquema básico, modulando sus rasgos según parámetros ligeramente distintos. Desde los soles más pequeños, fríos y discretos, hasta los más grandes, luminosos y vigorosos, el mecanismo central permanece intacto. En todos ellos, la gravedad atrae el material hacia el núcleo, la presión eleva la temperatura interna y la fusión nuclear libera energía de manera constante y controlada. Lo que cambia no es la naturaleza del proceso, sino la escala y el ritmo. Algunos soles funcionan con lentitud casi imperceptible, mientras que otros liberan su energía con intensidad mayor, pero todos siguen un patrón de estabilidad interna. Esta continuidad permite organizar a los soles en categorías amplias, basadas en propiedades observables como el color, la luminosidad y el tamaño. Sin embargo, estas categorías no representan fronteras rígidas. Entre un tipo y otro existen transiciones suaves, estrellas que combinan características de varias clases y que ocupan posiciones intermedias en el espectro de posibilidades. No hay interrupciones ni saltos drásticos, la variación se despliega de manera gradual, como un lienzo cósmico pintado con matices de luz y energía. En muchos casos, dos soles pueden diferir ligeramente en masa y, como resultado,
mostrar comportamientos apenas distintos a lo largo de millones de años. Uno puede consumir su hidrógeno un poco más rápido, otro puede emitir una luz ligeramente más cálida, o variar en su composición química en proporciones mínimas. Aunque estas diferencias son reales y medibles, no rompen la armonía general del conjunto. Al contrario, contribuyen a una especie de equilibrio dinámico donde cada estrella ocupa su lugar dentro del patrón universal. De manera gradual, esta diversidad contribuye a un equilibrio más amplio y complejo en el universo. Los soles de distintos tipos iluminan regiones diferentes, aportando energía en proporciones variadas pero siempre de forma estable. No se requieren extremos para que el cosmos funcione, basta con la suma de innumerables emisiones constantes, cada una modulada por su propia masa, temperatura y composición. Mientras tanto, esta variedad asegura también que el universo esté poblado por soles en distintas etapas de su vida activa. Algunos acaban de alcanzar su fase estable, otros llevan miles de millones de años brillando de manera uniforme y algunos se acercan lentamente al final de su etapa activa. Todos coexisten, formando un entramado continuo de luz que combina temporalidad y espacialidad en una armonía silenciosa. Así, la diversidad de soles no introduce desorden ni caos, sino una riqueza profunda y tranquila. Cada estrella activa aporta su propia forma de estabilidad, sumándose a un fondo luminoso que se mantiene sin sobresaltos, sostenido por procesos que se repiten una y otra vez de manera predecible. En conjunto, estas variaciones moderadas constituyen la base de la armonía cósmica, un universo poblado de soles diferentes, pero todos vinculados por la misma danza silenciosa de la energía y el equilibrio. Los soles no surgen ni existen en condiciones de caos permanente. Aunque desde fuera puedan parecer entidades turbulentas, en su interior mantienen un equilibrio notablemente estable durante la mayor parte de su vida. La fusión nuclear que ocurre en sus núcleos no es un proceso desordenado, sino una reacción regulada por fuerzas que se compensan con precisión. La gravedad que tiende a colapsar la estrella hacia adentro se equilibra con la presión generada por la energía liberada, dando lugar a una estructura que puede mantenerse prácticamente inalterada durante millones o incluso miles de millones de años. Este estado de estabilidad permite que un sol brille de manera constante, liberando energía de forma continua sin cambios bruscos. Aunque en su superficie puedan producirse manchas, eyecciones o variaciones menores, el funcionamiento profundo permanece firme. La regularidad no implica inmovilidad, sino un cambio lento y predecible. Cada fase de la vida estelar se extiende a lo largo de escalas de tiempo tan amplias que, desde una perspectiva humana, parecen eternas. Durante su etapa principal, un sol vive en una calma estructural sostenida. Consume su combustible de forma gradual, ajustando su tamaño, temperatura y luminosidad con extrema lentitud. Nada en este proceso exige aislamiento absoluto. De hecho, muchas estrellas no están solas en el espacio, y aún así conservan esa misma estabilidad interna. No todos los soles existen de manera aislada. En muchos casos, las estrellas activas forman sistemas donde dos o más soles orbitan un centro común. Estos sistemas no implican necesariamente interacciones violentas. Cuando las distancias y las masas están bien equilibradas, los soles pueden coexistir durante millones o miles de millones de años sin perturbar su estabilidad interna. En un sistema doble tranquilo, cada sol mantiene su propio equilibrio. La fusión nuclear ocurre de forma independiente en cada núcleo, y la emisión de energía sigue su curso normal. La interacción gravitatoria entre los soles actúa principalmente sobre sus movimientos orbitales, no sobre los procesos profundos que sostienen su brillo. Así, cada estrella continúa su evolución como si estuviera sola, aún compartiendo el espacio con otra.
Las órbitas en estos sistemas suelen ser amplias y regulares. Los soles se desplazan lentamente uno alrededor del otro siguiendo trayectorias repetitivas que cambian de forma casi imperceptible con el tiempo. Mientras el sistema conserve su equilibrio, no hay colisiones ni acercamientos extremos. Todo ocurre dentro de una coreografía gravitatoria estable y predecible. La luz emitida por cada sol se superpone en el espacio circundante, creando regiones iluminadas por más de una fuente constante. Esta combinación no altera la naturaleza de la emisión. Cada estrella libera energía según su propio ritmo, y la suma de ambas no genera conflicto alguno, sino una iluminación compartida y persistente. En muchos sistemas dobles, los soles pueden ser muy similares entre sí, aunque también existen configuraciones donde uno es más grande o más luminoso que el otro. Incluso en estos casos, ambos pueden permanecer en su fase activa principal durante largos periodos sin interferencias significativas. El equilibrio orbital se suma al equilibrio interno, formando una estabilidad que opera en varios niveles al mismo tiempo. Con el paso del tiempo, estos sistemas se convierten en ejemplos claros de cómo la estabilidad no depende de la simplicidad. Un sol no necesita estar solo para mantener su regularidad. Puede compartir su entorno con otro y seguir brillando con la misma constancia. Así, tanto los soles aislados como los sistemas estelares tranquilos muestran que el orden es una característica fundamental del cosmos. La presencia de múltiples estrellas no introduce necesariamente caos, sino que puede dar lugar a una danza lenta y sostenida, donde cada sol cumple su papel sin perturbar al otro, iluminando el espacio de forma continua y serena. La separación entre los soles activos en el universo es inmensa, tan vasta que resulta difícil de imaginar en términos humanos. Sin embargo, esa enorme distancia no interrumpe el flujo constante de la luz que cada estrella emite. Cada sol brilla de manera ininterrumpida, sin considerar cuán lejos se encuentra otro, y la energía que libera se proyecta hacia el espacio con una regularidad que no depende del destino que pueda encontrar. Esa luz puede viajar durante años, siglos o incluso milenios antes de cruzarse con otra fuente luminosa similar, dibujando una red de iluminación que se construye lentamente a escala cósmica. La luz que parte de la superficie de un sol no se desvanece ni se apresura. Avanza siempre a su velocidad característica, atravesando regiones de vacío casi absoluto donde no hay obstáculos ni referencias inmediatas. Durante ese largo trayecto, la radiación no pierde su estructura ni su estabilidad. La energía liberada de manera ordenada en el interior estelar conserva su identidad, transportando consigo la huella física de su origen y el momento en que fue emitida. En este contexto, la distancia deja de ser solo una medida espacial y se convierte en un intervalo de tiempo. Observar la luz de un sol lejano equivale a mirar hacia el pasado, a recibir una señal emitida cuando el universo se encontraba en una etapa distinta. Esa señal sigue siendo constante porque el sol que la originó mantiene su equilibrio durante periodos extremadamente prolongados. La paciencia de la luz es, en el fondo, un reflejo directo de la paciencia del propio proceso estelar que la genera. De manera gradual, casi imperceptible, el espacio se llena de capas temporales de iluminación. Cada región del universo recibe luz de diferentes soles en distintos momentos, formando una superposición tranquila de emisiones constantes que no se anulan ni se perturban entre sí. No existe competencia entre las fuentes luminosas, sino una coexistencia amplia y ordenada, donde cada rayo ocupa su lugar en el tiempo y en el espacio. Mientras tanto, cada sol continúa su actividad sin verse afectado por la distancia que lo separa de los demás. Su núcleo sigue produciendo energía de forma estable, su superficie continúa liberándola hacia el exterior y la luz persiste en su viaje silencioso. Ninguno de estos procesos se acelera ni se detiene debido a la vastedad del espacio.
La escala inmensa del universo no introduce urgencia, sino continuidad. Con el paso del tiempo, esta distribución dispersa de soles activos permite que el universo esté iluminado de manera uniforme a gran escala. No hay regiones saturadas de energía ni zonas permanentemente privadas de luz durante intervalos extensos. Todo ocurre dentro de un equilibrio amplio y sostenido, mantenido por la constancia de innumerables estrellas que, sin coordinarse entre sí, contribuyen a una estabilidad global. Así, la distancia entre los soles no rompe la armonía del cosmos, sino que la expande. La luz, paciente y persistente, conecta regiones separadas por enormes intervalos, llevando consigo la calma de su origen estelar. En ese recorrido silencioso, la iluminación se convierte en un testimonio continuo de equilibrio, tiempo y permanencia. El tamaño como factor de calma o intensidad. Cuando se observa el universo a gran escala, una de las diferencias más evidentes entre los soles activos no es su color ni su brillo inmediato, sino su tamaño. La masa con la que nace una estrella marca profundamente su comportamiento, casi como si definiera su personalidad desde el inicio. Aunque todas funcionan bajo el mismo principio fundamental, la fusión nuclear equilibrada por la gravedad, el tamaño determina el ritmo al que ese proceso ocurre y la manera en que la energía se manifiesta hacia el exterior. Los soles más pequeños, aquellos con una masa inferior a la del Sol que conocemos, viven su existencia de forma tranquila y paciente. En su interior, la gravedad es más moderada, por lo que la presión y la temperatura del núcleo alcanzan valores suficientes para sostener la fusión, pero sin acelerarla. Las reacciones nucleares ocurren con calma, una tras otra, sin prisa. El hidrógeno se transforma en helio lentamente, como si el tiempo no tuviera importancia. Este ritmo pausado tiene una consecuencia notable, una vida extraordinariamente larga. Algunos de estos soles pueden mantenerse estables durante decenas o incluso cientos de miles de millones de años, superando con creces la edad actual del universo. Son estrellas que nacieron temprano y que, en muchos casos, seguirán brillando cuando la mayoría de las demás ya hayan cambiado de forma o desaparecido. La luz que emiten es suave, menos intensa que la de estrellas más grandes. Sus superficies son más frías, y su brillo puede parecer discreto desde lejos. Pero esa aparente modestia es engañosa. No se trata de estrellas débiles, sino de estrellas constantes. Su energía fluye de manera tan gradual y uniforme que apenas muestra variaciones perceptibles incluso a lo largo de millones de años. Son como una llama pequeña pero eterna, que nunca se apaga ni se descontrola. En el extremo opuesto se encuentran los soles de gran tamaño, aquellos que nacen con varias veces la masa del Sol. En su interior, la gravedad ejerce una fuerza mucho más intensa. El núcleo se comprime con mayor vigor, elevando las temperaturas a niveles extremos. En ese entorno, la fusión nuclear se acelera de forma notable. El hidrógeno se consume a un ritmo vertiginoso, liberando enormes cantidades de energía en muy poco tiempo. El resultado es un brillo impresionante. Estos soles iluminan su entorno con una intensidad deslumbrante, bañando amplias regiones del espacio con una luz poderosa y constante. Desde lejos, destacan con claridad, dominando visualmente los lugares donde se encuentran. Su presencia transforma el entorno, influyendo en el gas y el polvo circundantes y marcando el ritmo de los sistemas que se forman a su alrededor. A pesar de esta intensidad, el proceso sigue siendo estable mientras dura. No hay caos ni desorden en su interior. El equilibrio entre la gravedad y la presión generada por la fusión se mantiene, aunque a un ritmo mucho más acelerado. La estrella ajusta su estructura interna para sostener ese gasto energético elevado, como un motor diseñado para funcionar a altas revoluciones de manera continua.
Sin embargo, este estilo de vida tiene un costo. Al consumir su combustible con tanta rapidez, estos soles agotan su fase estable en periodos relativamente cortos. Donde una estrella pequeña puede brillar durante cientos de miles de millones de años, una estrella masiva puede recorrer toda su vida activa en apenas unos pocos millones. Su existencia es intensa, luminosa y breve en comparación. Aún así, durante ese tiempo limitado, su brillo no es errático ni intermitente. Es firme, sostenido y predecible. Durante millones de años, estos soles mantienen su equilibrio, irradiando energía sin descanso, hasta que finalmente las condiciones internas cambian y la historia de la estrella entra en una nueva etapa. Esta relación entre tamaño, ritmo e intensidad revela algo profundo sobre los soles del universo. No existe una única forma correcta de brillar. Algunas estrellas iluminan el cosmos con paciencia infinita, casi en silencio. Otras lo hacen con una fuerza arrolladora durante lapsos más breves. Pero todas, sin excepción, comparten una misma cualidad esencial: mientras permanecen activas, emiten su energía de forma ordenada, constante y fiel a su naturaleza, manteniendo el delicado equilibrio que define su existencia. Al observar distintos soles activos, la comparación se convierte en una herramienta suave para comprender las enormes escalas involucradas. No se trata de establecer jerarquías, sino de apreciar cómo pequeñas diferencias iniciales pueden dar lugar a variaciones notables en tamaño, luminosidad y duración, sin romper el equilibrio fundamental. Comparar un sol pequeño con uno similar al nuestro revela contrastes en brillo y temperatura, pero también similitudes profundas en su funcionamiento interno. Ambos mantienen la fusión nuclear de manera constante, ambos equilibran la gravedad con la presión energética, y ambos emiten luz de forma estable. De manera similar, al comparar el Sol con estrellas más grandes y luminosas, se observa cómo el mismo proceso puede operar a mayor escala. La diferencia principal reside en la velocidad con la que se consume el combustible y en la intensidad de la luz emitida. Sin embargo, el principio de estabilidad permanece intacto mientras dura la fase activa. Estas comparaciones permiten comprender que las escalas estelares no se rigen por cambios abruptos, sino por gradientes continuos. Entre un tipo de Sol y otro existen innumerables estados intermedios, cada uno con su propio equilibrio. Con el tiempo, estas diferencias se traducen en duraciones distintas de la vida activa. Un sol pequeño puede brillar durante periodos extremadamente largos, mientras que uno grande lo hace con mayor intensidad durante menos tiempo. Ambos, sin embargo, contribuyen de manera sostenida a la iluminación del universo. Mientras tanto, estas comparaciones también ayudan a dimensionar la energía involucrada. Incluso el Sol más modesto emite cantidades de energía que superan con creces cualquier proceso conocido a escala humana, y lo hace de forma constante, sin esfuerzo aparente. Así, al comparar soles, no se busca destacar extremos, sino reconocer una continuidad amplia. Cada estrella activa ocupa un lugar dentro de un espectro ordenado, aportando su propia forma de estabilidad al conjunto luminoso del cosmos. Cuando se comparan los tamaños de los soles conocidos con el del Sol del Sistema Solar, resulta útil imaginar estas diferencias como ampliaciones o reducciones suaves de un mismo modelo fundamental. El Sol puede considerarse una medida central, ni particularmente pequeño ni excepcionalmente grande dentro del conjunto de estrellas activas, un punto de referencia en una escala amplia que abarca desde diminutos soles enanos hasta gigantes deslumbrantes. Algunos soles, muy similares al nuestro, presentan radios apenas mayores o menores. Estas diferencias, aunque significativas en términos físicos, no alteran de forma drástica su apariencia general. La estrella sigue siendo una esfera de plasma en equilibrio, con una superficie definida y una emisión constante de energía.
La fusión nuclear ocurre en su núcleo con el mismo ritmo ordenado, y la luz que desprende viaja al espacio de manera sostenida, sin cambios abruptos. Otros soles, como Sirio A o Vega, poseen radios considerablemente mayores. Si se colocaran junto al Sol, ocuparían un volumen mucho más extenso, dominando visualmente cualquier comparación directa. Su mayor tamaño implica una superficie más amplia desde la cual se libera energía, lo que explica su elevada luminosidad y el efecto que tienen sobre su entorno. Aún así, a pesar de su magnitud, mantienen la misma estructura interna básica, núcleos en los que la fusión nuclear ocurre de manera constante, presión y gravedad en equilibrio, y una superficie que emite luz y calor de forma regulada. En contraste, los soles más pequeños, como Próxima Centauri, tendrían un tamaño mucho más reducido en comparación con el Sol. Aunque parecen diminutos frente a gigantes como Vega, su estructura interna sigue siendo la misma en esencia. La diferencia de tamaño no elimina la fusión nuclear ni el equilibrio interno, solo modifica el ritmo al que se desarrollan los procesos. La energía se libera de forma más gradual y la luminosidad es menor, pero la constancia de la emisión permanece intacta. Estas escalas de tamaño permiten comprender que el universo no favorece extremos abruptos, sino variaciones continuas y graduadas. Entre el Sol más pequeño y el más grande existen innumerables tamaños intermedios, cada uno con su propia forma de estabilidad, cada uno adaptando su ritmo interno al volumen y la masa que posee. Esta progresión gradual ofrece una sensación de continuidad. El cambio ocurre suavemente de una estrella a otra, como una transición natural que evita contrastes drásticos. Con el tiempo, estas comparaciones ayudan a dimensionar la diversidad estelar sin generar sobresaltos. Todos los soles activos, independientemente de su tamaño, comparten una cualidad esencial, la capacidad de transformar materia en energía de manera constante y controlada, sosteniendo la luz del cosmos con serenidad y previsibilidad. Soles más pequeños, soles grandes. Dentro del conjunto de estrellas activas que iluminan el universo, existen soles cuya presencia es más discreta, no por falta de actividad interna, sino por la manera pausada en que liberan su energía. Estos soles más pequeños poseen masas inferiores a la del Sol y, como consecuencia, desarrollan procesos internos que avanzan con una lentitud notable. Su gravedad es suficiente para mantener la fusión nuclear, pero no tan intensa como para acelerar el consumo de combustible, lo que les permite vivir con calma prolongada. En estos soles, la temperatura del núcleo es menor, reduciendo la velocidad de las reacciones de fusión. El hidrógeno se transforma en helio de manera constante, pero a un ritmo mucho más calmado que en estrellas más masivas. Esta característica les permite conservar su combustible durante periodos extraordinariamente largos, a menudo superando ampliamente la duración de soles más grandes y luminosos, y convirtiéndolos en verdaderos guardianes del tiempo cósmico. La luz que emiten estos soles es más tenue, con tonalidades que suelen inclinarse hacia el rojo o el naranja suave. Su luminosidad total es menor, pero esa menor intensidad se compensa con una estabilidad prolongada. Durante miles de millones de años, estos soles permanecen prácticamente inalterables, iluminando su entorno inmediato con constancia y sin fluctuaciones significativas. Su brillo puede parecer modesto, pero es una luz paciente, persistente, capaz de viajar a través del espacio durante eras enteras sin perder su carácter ordenado. De manera gradual, la energía producida en su núcleo avanza hacia la superficie siguiendo los mismos principios que en estrellas más grandes, aunque con un flujo más lento. No hay urgencia en el proceso. Cada fotón se desplaza con paciencia, atravesando capas de plasma que lo guían hacia el exterior. El resultado es una emisión constante y silenciosa, un latido lento que sostiene la existencia de la estrella.
Estos soles pequeños suelen ser también los más abundantes en la galaxia. Su longevidad los convierte en testigos persistentes del paso del tiempo cósmico. Mientras otras estrellas atraviesan ciclos rápidos de evolución y consumen su combustible con rapidez, estos soles permanecen en su fase activa durante periodos que superan con creces la edad actual del universo. Su estabilidad los convierte en pilares silenciosos de la luz galáctica, contribuyendo a la continuidad y previsibilidad del cosmos. En ese mismo estado, su equilibrio interno se mantiene con precisión. La presión generada por la fusión nuclear compensa la gravedad de manera estable, sin necesidad de ajustes bruscos. Todo ocurre de forma autorregulada, permitiendo que la estrella conserve su estructura y su emisión de energía durante escalas de tiempo enormes. Su existencia demuestra que la constancia puede ser una forma poderosa de presencia en el universo. En contraste con los soles pequeños y pacientes, existen estrellas cuya masa y tamaño son considerablemente mayores. Estos soles grandes operan bajo los mismos principios básicos que cualquier estrella activa, pero lo hacen en un contexto de fuerzas mucho más intensas. La gravedad en su interior comprime el material con mayor fuerza, elevando la temperatura del núcleo y acelerando los procesos de fusión nuclear. Como resultado, estos soles producen cantidades de energía impresionantemente altas. Su luminosidad es intensa, y su luz puede dominar vastas regiones del espacio circundante. A pesar de esta fuerza aparente, el proceso sigue siendo ordenado. La estrella ajusta continuamente su estructura interna para sostener ese ritmo energético, manteniendo un equilibrio estable mientras dura su fase activa, sin recurrir a explosiones ni episodios descontrolados. La energía generada en el núcleo se desplaza hacia la superficie con mayor rapidez que en soles más pequeños, pero sin perder regularidad. Cada capa de la estrella cumple su función en la transferencia de energía, permitiendo que la luz emerja de forma constante y continua. Este flujo más rápido refleja la mayor intensidad de su núcleo, pero sigue obedeciendo a las mismas leyes de equilibrio que gobiernan todos los soles. Estos soles grandes suelen presentar temperaturas superficiales elevadas, produciendo una luz más blanca o azulada. Esta tonalidad revela la magnitud de la energía por unidad de superficie, pero no indica caos. La fusión nuclear continúa ocurriendo de manera controlada, y la estrella mantiene su forma gracias a un balance entre gravedad y presión nuclear adaptado a su mayor tamaño. Sin embargo, este equilibrio tiene un costo: el consumo de combustible es más rápido en comparación con estrellas más pequeñas. Aunque estos soles brillan con fuerza, su fase activa es más corta en términos cósmicos. Aún así, durante ese tiempo, su comportamiento es estable y predecible, sin recurrir a variaciones extremas ni eventos violentos. Su energía se dispersa ampliamente, afectando el entorno interestelar y modelando regiones a su alrededor. En muchos casos, estos soles actúan como faros intensos durante un periodo definido, aportando luminosidad elevada a vastos sectores de la galaxia. Aunque su vida activa es más breve, su contribución energética es considerable y sostenida mientras dura. La intensidad y el alcance de su luz contrastan con la paciencia de los soles pequeños, pero ambos tipos de estrellas participan del mismo principio fundamental de equilibrio ordenado. Así, tanto los soles pequeños como los grandes representan distintas formas de armonía estelar. Unos lo hacen mediante la paciencia extrema, liberando su energía con calma casi infinita; otros lo hacen mediante la intensidad controlada, dominando su entorno durante un periodo más corto. En ese mismo marco, ambos tipos de estrellas continúan iluminando el universo de manera estable, recordando que la diversidad estelar no rompe la armonía general, sino que la amplía de forma gradual, silenciosa y profundamente equilibrada. Soles con nombres propios.
A medida que la observación del cielo se volvió más precisa, algunos soles activos comenzaron a recibir nombres que los distinguen dentro del conjunto amplio de estrellas. Estos nombres no implican una diferencia esencial en su funcionamiento, sino una manera de reconocer soles que, por su cercanía relativa o por sus características particulares, han sido observados con mayor detalle. Aún así, todos ellos comparten el mismo principio de estabilidad que define a las estrellas activas, liberando energía de forma constante y siguiendo las mismas leyes de la fusión nuclear equilibrada por gravedad. Nuestro Sol sirve como punto de referencia natural. Su tamaño, masa y luminosidad se utilizan como unidades de comparación para describir otros soles. Es un Sol de tipo espectral G2V, ni demasiado grande ni demasiado pequeño, y su comportamiento estable ha permitido que la vida prospere en el sistema que orbita a su alrededor. La constancia de su luz y calor es un ejemplo palpable de cómo un Sol mantiene su equilibrio durante miles de millones de años, transformando hidrógeno en helio sin alteraciones bruscas. Alpha Centauri A, parte del sistema estelar más cercano al nuestro, es un Sol muy similar al nuestro. Tiene una masa apenas mayor, alrededor del 10% más que la del Sol, y una luminosidad ligeramente más intensa. Su temperatura superficial, cercana a los 5.790 K, lo hace apenas más cálido que nuestro Sol. La fusión nuclear ocurre con la misma eficiencia, y su fase estable se extiende durante miles de millones de años. Una curiosidad, Alpha Centauri A emite luz suficiente para iluminar planetas cercanos, aunque aún no se han confirmado mundos habitables a su alrededor. Su compañera, Alpha Centauri B, es un Sol más pequeño y frío, con aproximadamente el 90% de la masa del Sol. Su temperatura superficial ronda los 5.260 K y su luminosidad es menor, alrededor del 50% de la del Sol. Esto significa que, aunque brilla con fuerza, lo hace de manera más suave y constante, prolongando su vida activa potencialmente más que Alpha Centauri A. La interacción gravitatoria entre ambos crea órbitas estables, mostrando cómo dos soles pueden coexistir sin comprometer su equilibrio interno. Sirio A es otro sol notable. Este astro blanco azulado, el más brillante en nuestro cielo nocturno, posee casi el doble de la masa del Sol y una luminosidad unas 25 veces mayor. Su superficie alcanza temperaturas de alrededor de 9.940 K y su fusión nuclear ocurre a un ritmo acelerado, liberando enormes cantidades de energía. A pesar de su intensidad, Sirio A sigue siendo un Sol estable, no hay explosiones ni caos en su núcleo. Una curiosidad, Sirio A tiene un compañero, Sirio B, una enana blanca, que es el remanente de un Sol similar que ya agotó su combustible nuclear. En el extremo opuesto se encuentra Próxima Centauri, el Sol más cercano a nosotros tras Alpha Centauri A y B. Mucho más pequeño y menos luminoso que el Sol, es una enana roja cuya temperatura superficial ronda los 3.050 Kelvin. Su luz roja y suave viaja con constancia, reflejando la lentitud de su fusión nuclear. Su tamaño reducido y su actividad relativamente tranquila hacen de Próxima Centauri una estrella longeva, se espera que permanezca en su fase activa durante hasta 4 billones de años, mucho más que la edad actual del universo. Además, Próxima Centauri alberga al menos un planeta en su zona habitable, recordándonos que incluso los soles más modestos pueden influir en mundos potencialmente habitables. Arcturus es una estrella gigante roja, mucho más evolucionada que nuestro Sol. Su luz anaranjada y profunda, con temperaturas superficiales de alrededor de 4.290 K, revela un Sol que ha agotado gran parte de su hidrógeno y se expande lentamente. Arcturus emite su energía con calma, como un testigo del tiempo, y es visible desde la Tierra incluso a simple vista gracias a su proximidad relativa de 36 años luz.
Una curiosidad, Arcturus completa su rotación en apenas unos 2 años terrestres, relativamente rápido para una gigante roja, lo que indica que retiene parte del momento angular de su juventud. En el territorio de los gigantes, Betelgeuse se impone como una supergigante roja inmensa y pulsante. Su tamaño actual podría abarcar la órbita de Marte si se colocara en el lugar del Sol, y su luz es rojiza y variable, resultado de la expansión y contracción de sus capas externas. Betelgeuse está en los últimos capítulos de su vida, se aproxima a la fase de supernova, aunque el momento exacto es incierto. Una curiosidad fascinante, los astrónomos han observado que su brillo ha disminuido y aumentado en ciclos, como si respirara lentamente, un recordatorio de que incluso gigantes siguen reglas internas antes de su gran transformación. Rigel, por otro lado, es una supergigante azul brillante, joven y poderosa. Con temperaturas superficiales que superan los 12.000 K y una luminosidad unas 120.000 veces la del Sol, Rigel quema su combustible a un ritmo vertiginoso. Su luz blanca azulada atraviesa vastas regiones de la galaxia, y aunque su vida activa será breve en comparación con la del Sol, durante ese tiempo brilla con intensidad impresionante. Su color y energía contrastan con la serenidad de Betelgeuse, mostrando la diversidad en la juventud y vejez estelar. Vega, estrella de tipo Acero V, es un sol blanco, estable y preciso. Durante siglos fue un punto de referencia para la navegación y la calibración de instrumentos astronómicos. Su luminosidad es unas 40 veces mayor que la del Sol, y su temperatura superficial alcanza los 9.602 Kelvin. Curiosamente, Vega rota sobre sí misma tan rápido que su ecuador se aplana ligeramente, un fenómeno que no afecta su estabilidad general, pero que le confiere características únicas en cuanto a su forma y brillo. Altair, cercano a Vega en la constelación del Águila, es un sol inquieto que gira sobre su eje extremadamente rápido, completando una rotación en menos de 9 horas terrestres. Esta velocidad lo aplana ligeramente en los polos, y su luz blanca refleja tanto intensidad como tensión. Su rápido giro genera variaciones menores en la distribución de temperatura superficial, un recordatorio de que incluso soles relativamente estables pueden presentar pequeñas dinámicas internas. Deneb, una de las supergigantes más luminosas conocidas, emite luz blanca intensa desde una distancia de más de 2.600 años luz. Su tamaño y luminosidad indican que su masa es varias decenas de veces la del Sol, y aunque parece inmensa desde la Tierra, su luz viaja con calma a través del vacío, recordándonos que la magnitud física no siempre implica caos. Capella es un sistema estelar binario compuesto por dos gigantes amarillas que orbitan una a la otra. Su luz dorada refleja un equilibrio compartido. Ambos soles contribuyen a la luminosidad global sin alterar la estabilidad interna de cada estrella. Es como un ejemplo a pequeña escala de cooperación estelar, donde dos soles conviven en armonía. Aldebarán, gigante rojo de la constelación de Tauro, emite luz cálida y profunda. Su superficie relativamente fría, aproximadamente 3.900 K, contrasta con su tamaño colosal, y su luz nos habla de antigüedad y expansión lenta. Mirarla es percibir la paciencia del cosmos. Finalmente, Espica, estrella azul de la constelación de Virgo, es un sistema binario cercano. Sus dos soles interactúan gravitacionalmente, deformando ligeramente sus formas. Su luz es brillante y elegante, mostrando cómo la tensión y la cooperación pueden producir belleza, incluso en un entorno estelar donde las fuerzas colosales están en juego. De manera gradual, al conocer estos soles por su nombre y características, se evidencia que el Sol del Sistema Solar no es una excepción, sino un punto intermedio dentro de un continuo de estrellas. Cada sol tiene su propio ritmo, color, tamaño y luminosidad,
pero todos participan del mismo proceso estable que mantiene al universo iluminado, recordándonos que la diversidad estelar no rompe la armonía, sino que la enriquece con matices de tiempo, color y fuerza.